Vamos a estar abordando el tema de los grupos de alimentos, ¿verdad? Y la razón por la que vamos a estar trabajando en este tema es porque, digamos, a nivel de educación nutricional, cuando nosotros comprendemos qué son los grupos de alimentos y aprendemos en qué categorías está cada uno de los alimentos, tenemos la oportunidad o la facilidad de poder organizar mejor nuestra alimentación, de tal manera que podamos hacer una distribución más balanceada de los mismos. Entonces, digamos, uno escucha mucho esa expresión de hay que alimentarse balanceadamente, hay que comer balanceado, comer balanceado. Entonces, ¿de dónde viene esa expresión de comer balanceado? Bueno, justamente viene de la idea de que existen diferentes grupos o diferentes categorías de alimentos que aportan diferentes nutrientes. Y en este caso, esos alimentos que nosotros consumimos, ¿verdad? Dependiendo de la proporción en la que nosotros lo hagamos, podemos hacerlo de forma balanceada o desbalanceada. Entonces, cuando hablamos de una alimentación desbalanceada, nos referimos a que tal vez uno o dos de esos grupos de alimentos que nosotros estamos consumiendo los estamos consumiendo de forma desproporcionada, estamos comiendo más de lo que se debería. Entonces, al final, la forma o la razón por la que esto es importante es porque la forma en la que esto afecta a nivel interno es que el metabolismo se ve afectado, se ve distorsionado justamente porque él tiene que ajustarse a los nutrientes que nosotros le damos a través de las comidas. En otras clases hemos abordado el tema del metabolismo y hemos conversado de que el metabolismo es uno de los elementos que juega un papel importante en una estabilidad metabólica, es justamente aportarle al organismo los nutrientes que necesita para realizar esos procesos metabólicos. Entonces, esos nutrientes están presentes en estos grupos de alimentos. Aquí ven un código de colores, que es lo que vamos a estar usando como referencia, ¿verdad? Para asociarlos, ¿verdad? Asociar cada alimento con cada grupo. Entonces, bueno, vamos a iniciar definiendo qué son los grupos de alimentos. Luego vamos a hablar acerca de las proteínas, de las grasas, los carbohidratos. Hay un tercer grupo, un cuarto grupo, perdón, que son los micronutrientes, que no lo vamos a estar abordando en esta clase por cuestiones de tiempo, ya que bueno, vamos a ver en primer lugar si podemos cubrir todos, todos estos en este momento. Así que bueno, si no logramos cubrirlo todo en esta clase, entonces vamos a hacer una segunda parte donde podamos incluir también los micronutrientes que juegan un papel importante en la alimentación, pero que no lo vamos a estar tocando hoy. Vamos a centrarnos específicamente en estos tres, que son los macronutrientes. Entonces, digamos, a nivel de los nutrientes que nosotros consumimos, hay dos categorías principales: los macronutrientes, que son estos tres: proteínas, grasas y carbohidratos, y los micronutrientes. En este caso, los micronutrientes entran en lo que son las vitaminas y los minerales que nosotros también necesitamos en nuestro cuerpo. Entonces, estos macronutrientes son los que vamos a estar trabajando el día de hoy, tratando de abarcarlo lo más posible. Así que, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de los grupos de alimentos? Nos referimos a las categorías que agrupan los alimentos de acuerdo a al nutriente que le aporta al cuerpo y la función que cumple ese nutriente en el cuerpo. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos grupos de alimentos le aporta algo al organismo y algunos de esos elementos que ellos aportan son exclusivos de ese grupo, que no se lo puede aportar otro grupo. Entonces, cuando nosotros hablamos de los grupos de alimentos, pues son estas categorías que nos sirven para organizar los alimentos y pues ayudarnos a elegir a tener una alimentación más balanceada, más variada, más equilibrada, en la medida en que nosotros podamos distribuir o asegurarnos de que nuestra alimentación en el largo plazo le esté aportando cada una de estos nutrientes al organismo. Entonces, no necesariamente esto implica que todos los platos tienen que tener absolutamente todos los grupos para comer balanceado, no necesariamente, sino estamos hablando de en el largo plazo, digamos, en el promedio de la alimentación de una persona, hablando, digamos, si analizáramos la alimentación de una persona en un mes, esa persona tiene que haber distribuido de la mejor manera durante ese mes sus alimentos para estar mejor, pues para estar bien de salud.
a largo plazo, en la medida en que nosotros comemos desbalanceados, lo que ocurre es un desorden metabólico que termina traduciéndose en diferentes enfermedades, comenzando por el sobrepeso, que ya lo abordamos en clases anteriores. Mucha gente no considera el sobrepeso una enfermedad, pero ya de por sí el sobrepeso es una enfermedad porque el resultado es la expresión visible, física, exterior de un desorden metabólico que es necesario corregir. Entonces, eso pasa, ¿verdad? Porque de alguna forma, o uno de los elementos que afecta es una mala distribución de estos grupos. Entonces, vamos a comenzar hablando un poco del primer grupo, van a ser las grasas. Y comienzo con este grupo porque es un grupo muy importante a nivel de alimentación que ha sido muy satanizado por muchos años. Por el tema de las enfermedades cardiovasculares. Anteriormente, digamos, por tecnicismos de hace mucho tiempo atrás, ciertos descubrimientos que se dieron en relación a los infartos y todo esto, algunos investigadores concluyeron de que el colesterol que estaba presente en los alimentos, ellos concluyeron que ese colesterol llegaba a la sangre y por eso se acumulaba y en la medida en que se acumulaba, entonces tapaba las arterias y las arterias, por eso terminaba una persona sufriendo de infarto. Entonces, esta comprensión de las grasas en la antigüedad llevó a las personas, ¿verdad?, a tratar de comer en la medida de lo posible la menor cantidad de grasas presentes, especialmente en origen animal, que ahorita vamos a hablar un poco de eso. Entonces, lo que quiero decir es que las grasas han sido satanizadas por mucho tiempo porque se asociaba con ese problema específicamente, pero ya la ciencia moderna ha descubierto que las grasas más bien son sumamente necesarias y saludables, pero dependiendo del tipo que nosotros estemos consumiendo. Entonces, por eso es importante comprender más o menos cómo funcionan las categorías, porque la, hay, hay varios tipos, perdón, hay varios tipos de grasa que nosotros podemos estar consumiendo y hay grasas que tienen el potencial de ser más beneficiosas que otras, hay otras que tienden a ser más perjudiciales que otras, entonces necesitamos como comprender cuál es el papel que juegan en el cuerpo. De forma general, podemos decir que las grasas son nutrientes que nos van a aportar combustible, energía a nuestro cuerpo, pero adicional a eso, cumplen muchas funciones importantes a nivel estructural. ¿En qué sentido? Bueno, en primer lugar, son nutrientes que ayudan a transportar otros nutrientes, como especialmente ciertas vitaminas, que no pueden ser absorbibles y no pueden ser transportadas en nuestro organismo si no hay moléculas de grasa a las que ellas se puedan pegar. En este caso son la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K. Son vitaminas que necesitan conectarse a otra molécula de grasa para poder moverse, trasladarse y ser usada. Entonces, si no hay una buena fuente de consumo de grasa en nuestra alimentación, entonces esas vitaminas no pueden ser absorbidas. También forma parte de las membranas celulares, estas moléculas de grasa, el cuerpo las va utilizando y lo va distribuyendo a nivel celular para también dentro de la estructura propia de la célula se utilizan. Y ya la grasa, no tanto la grasa que nosotros consumimos, sino la grasa que nosotros producimos internamente, la utilizamos para recubrir nuestros órganos internos vitales. Obviamente en proporciones sanas, eso es natural, eso es normal, pero cuando tenemos una alimentación desbalanceada, entonces se traduce en un excesivo almacenamiento de grasa que termina perjudicando a esos mismos órganos vitales que supuestamente deberían estar protegiendo, ¿no? Entonces hay varios tipos de grasa o varios tipos de fuentes de grasa. Una de ellas son las grasas saturadas. Las grasas saturadas son aquellas que podemos, por su estructura química, generalmente van a estar sólidas a temperatura ambiente. Estas son grasas que vienen principalmente de origen animal y dentro de ciertos alimentos procesados que ya nosotros consumimos, podemos conseguir como la mantequilla, también los quesos. Y bueno, ya la carne propiamente, la carne trae su grasa ahí incluida, ¿no? Así como el aceite de coco también, el aceite de coco es una fuente de grasa saturada. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero solo quiero que vean las tres categorías con las que contamos: grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas. Las grasas monoinsaturadas suelen ser líquidas a temperatura ambiente
y aparecen en alimentos vegetales como el aceite de oliva, los aguacates y las nueces. Por mucho tiempo se tenía la idea de que este tipo de grasas monoinsaturadas eran un tipo de grasa que iban y limpiaban las arterias, ¿verdad? Porque es una molécula de grasa mucho más suave. Entonces, en vez de pegarse en las arterias, esta las limpiaba. Eh, pero bueno, no va a profundizar mucho en esto, pero solamente entender que más allá de eso, en realidad la diferencia fundamental está a nivel metabólico. ¿Qué hace el cuerpo con estas grasas a nivel metabólico y cómo las puede utilizar también a nivel estructural? Entonces, las grasas saturadas tienen una función más importante a nivel estructural. Las monoinsaturadas tienen, digamos, una función más importante a nivel de nutrición, especialmente a nivel del sistema nervioso, por ejemplo. Entonces, como dependiendo del tipo de grasa, hay ciertas áreas que podemos nutrir mejor que otras. Y las grasas poliinsaturadas también son líquidas, incluyen los ácidos grasos, omega 3 y omega 6 que son esenciales para el crecimiento celular también y para un buen funcionamiento del cerebro. Estas las podemos encontrar en pescados, pescados grasos, semillas también y frutos secos. Ahora, de esta grasa poliinsaturada vamos a hablar un poquito más adelante, porque hay una fuente también que no es como muy adecuada, pues. Entonces, bueno, entre las grasas saturadas tenemos mantequillas, queso, natilla o nata, crema. Tenemos las carnes propiamente, ¿verdad? La grasa que viene en las carnes, como las costillas de res y de cerdo. Tenemos el tocino, tenemos la carne de cerdo, la carne de res. Hay alimentos ya un poco más procesados como este que tenemos acá que se llama ghee, que básicamente la mantequilla pasa por un proceso para extraerles el agua, de tal manera que pueda ser una grasa que aguante más temperatura. Y tenemos el aceite de coco. Entonces, las grasas saturadas son muy importantes para el organismo, contrario a lo que se creía anteriormente, son muy importantes para el organismo porque estas grasas saturadas son las que son más compatibles en nuestros procesos metabólicos y son más necesarias para el cuerpo. Eso no quiere decir, obviamente, que nosotros vamos a comer desproporcionadamente, no, solo implica que no es tan necesario y no es tan adecuado esta tendencia de comer todo magro, carnes magras, todo magro, ¿no? Porque es que bueno, anteriormente se creía, ¿verdad? Que así como, de hecho, así le decían a uno, yo recuerdo que a uno le decían así, por ejemplo, veía la pedazo de chuleta ahí con su trozo de grasa y la gente decía, uy, así se le pone a uno en las venas, en las arterias. Y no, en realidad no es así, porque si ustedes ven, digamos, nosotros, nuestra eh, estructura biológica es muy compatible, es muy parecida, obviamente, no, la palabra compatible no, es muy parecida, muy parecida a la de los animales, ¿no? Porque, bueno, técnicamente nosotros somos una especie animal, pero eh, más evolucionada por la acción divina, ¿no? Pero digamos, eh, a nivel biológico tenemos muchos procesos similares. Entonces, en el caso de la res, del cerdo, ¿verdad? Y estos animales que acumulan grasa, lo que podemos observar es que el patrón de acumulación de esa grasa no es a nivel de las arterias, es a nivel muscular. Entonces, pues en algún punto llegamos a asociar una cosa con la otra, ¿verdad? Y eso fue lo que nos terminó confundiendo, pero hoy día ya estamos más conscientes de que no funciona así. Entonces, el tema de la alimentación a nivel de problemas metabólicos, con el colesterol, con los triglicéridos y todo eso, pues tiene que ver con un desbalance, sí, pero no solamente un desbalance del consumo de grasa. Y no se va a solucionar dejando de comer grasa animal. No se soluciona así, se soluciona por otros medios, pero ese no es el tema que estamos abordando aquí. Tenemos las grasas monoinsaturadas. En las grasas monoinsaturadas encontramos fuentes como el aguacate, las aceitunas, el pistacho, las almendras, el huevo, las avellanas, el aceite de oliva extra virgen. Son fuentes de grasas monoinsaturadas que tienen un impacto muy positivo a nivel de nuestro organismo
tienden es un tipo de grasa que no tiende a ser inflamatoria, digamos, a nivel interno, ah, y tiene muchas ventajas, ¿no? En cuanto al uso que puede hacer el cuerpo de ellas. Entonces, estas grasas, sí, no ha habido problema, solo con la amarilla del huevo, ¿verdad? Antes, por el mismo tema del miedo de que tiene colesterol alto, entonces mandaban a la gente que dejara de comer la amarilla del huevo, pero bueno, ya hoy les estoy diciendo, si no lo sabía, que eso no tiene nada que ver. Y más bien ustedes necesitan esas moléculas de grasa que está en la amarilla del huevo. Son muy importantes. Y finalmente tenemos las grasas poliinsaturadas. Aquí tenemos dos tipos. Tenemos las omega 3 y las omega 6. Eh, de las omega 3 la encontramos en pescado, especialmente grasos como el salmón, pero salmón salvaje que tiene como, digamos, ha tenido la oportunidad de desarrollarse en un ambiente natural. Tenemos las sardinas, tenemos el atún, tenemos semillas como la semilla de chía, las nueces. Eh, tenemos cierto tipo de pescados como la caballa, el jurel, la macarela, el arenque. Dependiendo obviamente del país donde nosotros estemos, hay ciertos pescados que están disponibles y otros que no. Eh, lo ideal sería que pudiéramos consumirlos, ¿verdad? Que pudiéramos acceder o tener acceso a pescados lo más frescos posible. Eh, estas fuentes de grasa poliinsaturada son fuentes de grasa de calidad, ¿verdad? De omega 3 y eso nos ayuda también, como decíamos hace un rato, mucho en la parte del sistema nervioso central especialmente. Y tenemos las omega 6 eh, tenemos las nueces, tenemos los aceites vegetales, y aquí mucha atención con esto porque los aceites vegetales, la desventaja que tienen los aceites vegetales es que estos aceites vegetales refinados tienden digamos, esta molécula de grasa específicamente que viene, aunque aporta omega 6, también vienen con ciertas estructuras químicas que promueven mucha inflamación interna. Entonces el problema no es tanto que consumamos aceite vegetal, sino el problema más que todo es que la mayoría de las cosas que se preparan hoy día contienen aceite vegetal y esto causa una desproporción en el consumo de omega 6 sobre las omega 3. Y eh, esa desproporción interna a nivel metabólico, lo que está asociado directamente con el desarrollo de varias enfermedades. ¿Sí? Entonces, necesitamos un balance. Y la cuestión es que ahorita usted todo consigue aceite vegetal. Mire, usted va a comer pollo en la calle frito, ¿verdad? Y no se lo van a freír, sino con aceite vegetal, porque es lo más económico. Usted va a comer en la calle, la gente no va a cocinarle con otro tipo de aceite, sino le va a cocinar con aceite vegetal. Usted va para su casa y cocina con aceite vegetal porque es el más económico. Todo lo que tiene que ver con pastelería, con panes y todo, van a usar aceite vegetal. Para todo se usa el aceite vegetal porque el aceite vegetal es el más económico y eso nos tiene fregado, ¿verdad? Porque tenemos acceso a omega 6 por todos lados, todo lo que consumimos tiene eso. Y entonces nos causa esta desproporción porque mientras usted come aceite vegetal todos los días por todos lados, usted no se sienta a comprarse un pedazo de salmón, ¿verdad? Para comer, o se compra unas semillas de chía para andar, o nueces para andar comiendo. Se no come eso porque eso es más caro. Entonces, necesitamos bajarle bastante al consumo de aceites vegetales, especialmente en casa, que es lo que usted puede controlar. Entonces, antes la gente le tenía miedo a la manteca de cerdo. Yo le puedo decir con seguridad que no le tiene que tener miedo a eso. Los puede usar sin ningún problema. Y bueno, hacer el esfuerzo, obviamente, de conseguir fuentes de grasa mucho más saludables como la que ya mencionamos acá. Entonces, aceite de coco, aguacate, aceite de oliva, extra virgen, no un aceite de oliva que le venden por ahí que es mitad no sé qué, mitad no sé qué más. Eso no sirve porque igual está mezclado con aceites vegetales y eso no, es lo mismo, pues ahí no, eso sí es para que usted gaste su dinero. Así que si va a hacer el esfuerzo, hágalo bien y compre algo que sí sea de calidad. Bueno, tenemos las proteínas ahora, tenemos las proteínas. Las proteínas son para mí uno de los grupos más importantes.
todos los grupos son importantes, pero a nivel de, si pudiéramos hacer como una categorización, yo diría las proteínas primero, las grasas segundo, y bueno, ya después vamos a entrar con los carbohidratos. Empecé con las grasas porque es un poquito más largo, pero bueno, las proteínas son muy importantes porque básicamente las proteínas son los ladrillos que ayudan a que el cuerpo se construya. Desde que somos un feto en, en, en el vientre de nuestra madre, las proteínas empiezan a hacer un trabajo importante. La proteína que consume la madre y que tiene la madre en su cuerpo almacenada, en sus músculos, todo eso ayuda para que ese bebé se vaya formando. Entonces, ¿cómo llegamos nosotros de ser una cosa ínfima que se ve a través de un ultrasonido a ser seres humanos que pueden llegar a medir hasta 2 metros? ¿Cómo llegamos nosotros de ser una cosa tan pequeña, un bebé insignificante, chiquitico, a ser adultos grandotes? Pues las proteínas. Las proteínas eh, son son estos pequeños ladrillos que va usando el cuerpo para construir músculos, para reparar tejidos, para hacer crecer la piel, el cabello, las uñas, todos los órganos internos. Las proteínas es todo lo que necesita el cuerpo para hacer todo lo que tiene que ver con estructura, con la estructura de nuestro cuerpo. Y adicional a eso, las proteínas no solamente hacen eso, sino que también participan en la producción de enzimas, de hormonas y especialmente de agentes defensivos, lo que llamamos nosotros el sistema inmunológico. El sistema inmunológico está compuesto por proteínas que actúan en favor nuestro para defendernos de virus y de microorganismos que entran a nuestro cuerpo y que nos pueden afectar. Entonces, el cuerpo utiliza la proteína para armarnos completo, pero también utiliza la proteína para garantizar ciertas funciones internas. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son como obreros que tenemos nosotros en nuestro cuerpo que ayudan a metabolizar o a digerir ciertas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay ciertos alimentos que hay personas que les caen mal, ¿no? Por ejemplo, tenemos mucha intolerancia a la lactosa, por ejemplo, en el mundo. ¿Por qué existe esa intolerancia a la lactosa? Bueno, porque resulta que la mayoría de las personas en el mundo no tiene una enzima específica que se necesita para, para romper ese nutriente de la forma adecuada. Entonces, el que tiene intolerancia a la lactosa no tiene la enzima necesaria para digerir bien ese nutriente específico y termina afectándole, termina dándole dolor y todo eso. La persona que tiene esa enzima, pues no siente dolor, no le cae mal, ¿no? Entonces, así como eso, hay millones de enzimas que tenemos adentro de nuestro cuerpo que están haciendo ciertos procesos y el cuerpo necesita esas proteínas para producirlo. Entonces son fundamentales para mantener un cuerpo fuerte, activo, un cuerpo que esté en equilibrio. Son fundamentales para un equilibrio hormonal, son fundamentales para un equilibrio de nuestro sistema inmune. Entonces, miren, las proteínas son lo máximo. Entonces, las proteínas las podemos adquirir de dos fuentes, de la fuente animal y de la fuente vegetal. Las fuentes animales, la proteína animal es la que podemos considerar más completa para el ser humano, porque como les decía hace un momento, nosotros somos más parecidos a los animales de lo que pensamos. Entonces, esas proteínas encajan muy fácilmente con nosotros. Cuando nosotros las consumimos a través de estos alimentos, el cuerpo las puede utilizar más fácil. Pero la proteína vegetal, por su lado, ¿verdad? Es obviamente, si usted se pone al lado de una planta, pues usted no tiene nada en común con una planta, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que como usted no es una planta, usted no es un árbol, usted no es una mata que anda por ahí haciendo fotosíntesis, entonces hay ciertas moléculas presentes en los vegetales que nosotros simplemente no podemos usar, no podemos procesar. Entonces, tienden a ser fuentes incompletas de proteína y por eso cuando una persona, por ejemplo, es vegetariana o vegana, entonces tiene que hacer más malabares para poder complementar su alimentación
para asegurar un consumo adecuado de proteína. Si no lo hace, le aseguro que en poco tiempo, ¿verdad? Va a estar comenzando a sufrir los efectos de no aportarle las proteínas correctamente al cuerpo. Entonces necesita complementar eso y buscar ciertas herramientas para que no entre en desbalance. Mientras que una persona que consume proteína animal, entonces tiene la ventaja de que pues la absorbe más rápido, la consume más, la usa más rápido y esto es beneficioso. ¿Qué alimentos pueden entrar dentro de esta categoría? Tenemos alimentos como el queso, el huevo, el pescado, el pollo, el cerdo, la carne de res, el yogur griego natural también es una fuente de proteína, solo que de aquí, ¿verdad? Los más poderosos son ya, por ejemplo, el pescado, el cerdo, el pollo y la carne y el huevo. Esos son los más poderosos. Ya el queso, como es un alimento procesado, sí te puede aportar proteína, pero no en una gran cantidad. No es su principal fuente de nutrientes, pues. El yogur griego también te va a aportar proteína, pero no es que va a ser una gran fuente de proteína. Las carnes y el huevo son las principales, son las principales. Algo que no les había mencionado es que hay alimentos que entran en varias categorías. Por ejemplo, el huevo lo pusimos en la fuente de grasa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el huevo con la amarilla te aporta la grasa, pero con lo que llamamos nosotros la clara, ¿verdad? Lo que nos aporta es proteína. Entonces, por eso está en los dos grupos. El huevo te aporta tanto grasa como proteína. Los quesos también, los quesos te van a aportar un poco de proteína, ¿verdad? Porque vienen de la leche viene de la vaca y bueno, ahí hay un chiste con eso que no lo voy a contar ahorita, pero el punto es que es de origen animal y trae proteína, pero por el proceso que pasa, ¿verdad? Pues también nos aporta grasa y creo que lo metimos por allá en las grasas también. Ok, ahora respecto a las fuentes de proteína vegetal, encontramos alimentos como la lenteja, los garbanzos, los frijoles, la quinoa, el tofu, el tempe. Estos ya son como alimentos más fancy, ¿no? Ya más tales, pero también si usted tiene acceso a eso, pues puede saber que son alimentos que le aportan proteínas. Tenemos nueces y almendras y tenemos la avena. ¿Sí? La avena también nos aporta un poco de proteína, no es mucho, no es su principal aporte, pero aporta proteína. El principal aporte de la avena va a ser el carbohidrato. Entonces, las lentejas, bueno, todos estos alimentos de acá, bueno, menos las nueces y las almendras, y el tofu y el tempe, pero estas, las lentejas, los garbanzos, los frijoles, son fuentes de carbohidratos también. La quinoa también es un fuente de carbohidratos, pero un carbohidrato que vamos a llamar complejo y eso lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver si nos da tiempo. Eh, pero la quinoa es un alimento mucho más nutritivo. Eh, Eso por el lado de la proteína vegetal. Y bueno, luego tenemos los carbohidratos, el grupo de los carbohidratos, el famoso grupo de los carbohidratos. Préstele mucha atención a este grupo porque es el grupo que está causando más estragos actualmente en nuestra alimentación, en nuestra sociedad. Tenemos tres tipos de fuentes de carbohidratos. El problema no son los carbohidratos, sino el tipo de carbohidratos que tú consumes y la cantidad de ese tipo específicamente que tú consumes. Eso es lo que nos tiene mal. Entonces digamos, hay ciertas líneas de alimentación que generalmente, o que como actualmente, ¿verdad? Está muy de moda, que de repente tienen a satanizar los carbohidratos y a decir que no comas de ningún tipo y que todos son casi que el diablo, ¿no? Pero no es tanto así, ¿ok? Entonces, depende mucho de tu metabolismo y depende mucho también de la forma en la que lo estés combinando y los tipos que estés usando. Entonces, hay fuentes de carbohidratos complejos, hay fuentes de carbohidratos simples y hay fuentes de carbohidratos ultra procesados que vamos a llamar refinados. Estos complejos son un tipo de alimento que lo que ocurre con estos carbohidratos complejos, es que se absorben mucho más lento en el tracto digestivo, especialmente en el intestino. Entonces, el cuerpo tarda mucho más en digerirlos, el cuerpo tarda mucho más en procesarlos y por ende tarda mucho más tiempo en pasar ese nutriente a la sangre. Entonces, todos los carbohidratos son fuentes de glucosa para nuestro cuerpo. La glucosa es un nutriente que el cuerpo utiliza como un combustible.
Entonces, la glucosa viene a partir de todos estos alimentos. La diferencia principal está en la rapidez en la que el cuerpo puede obtener esa glucosa. Entonces, aquí, en este caso, los complejos son un tipo de alimentos que la glucosa llega finalmente a la sangre, pero tarda más en pasar, tarda más en ser digerido y en ser absorbido. Los carbohidratos simples, por su parte, son carbohidratos, son fuentes de carbohidratos que aportan esa glucosa mucho más fácil, mucho más rápido. El cuerpo no tiene que pasar mucho tiempo para absorberlo y mandarlo a la sangre. Entonces, son alimentos que tienen un impacto un poco más fuerte a nivel de niveles de insulina y a nivel de los niveles de glucosa en la sangre también. Entonces, por eso cuando una persona ya es diagnosticada con diabetes, generalmente le ponen restricciones con ciertas frutas. Ahorita vamos a ver ya como qué alimentos entran ahí en cada categoría. Y finalmente tenemos los carbohidratos ultraprocesados, que básicamente son alimentos que han sido modificados industrialmente o incluso también nosotros a nivel casero, ¿verdad? Pero nosotros los hemos procesado y, pero bueno, hablando de los ultraprocesados, ya estamos hablando ya de a nivel industrial, pues. Industrialmente lo que se hace es que se agarran todos estos alimentos complejos, todos estos carbohidratos complejos, se procesan y eh, se vuelven otro alimento, ¿verdad? Creamos un alimento a partir de eso, pero la desventaja que tienen estos alimentos es que su calidad nutricional, su aporte nutricional disminuye muchísimo. Entonces, tienen un alto contenido en azúcar. Esto hace que los niveles de glucosa se eleven mucho más rápido y por supuesto que son los menos recomendables y lo más conveniente es evitarlos lo más posible o reservarlos para ocasiones puntuales. Esto va a depender muchísimo de su metabolismo, de su composición corporal también. Es decir, si es una persona con sobrepeso, lo ideal es que este tipo de alimentos esté lo menos posible presente en su alimentación. Tenemos fuentes de carbohidratos complejos. Aquí tenemos los más comunes, que en general incluyen los tubérculos. Tenemos batata o camote, le dicen en algunos lugares. Tenemos la papa, incluyendo su piel, ¿verdad? La yuca, las lentejas, los frijoles, garbanzos, la quinoa. Tenemos el pan integral, pero no el pan integral que le van a vender a usted en el súper, ¿no? Que esos no tienen nada de integral, tiene que ser algo bien casero, con mucha fibra y con muy poca azúcar, si es posible, nada de azúcar. Y dentro de los carbohidratos complejos tenemos un tipo de carbohidrato que es más complejo que el otro, pues. Estos son carbohidratos complejos, pero estos que están acá son un poco más complejos porque estos son ricos en fibra, tienen más fibra que los demás. ¿Qué hace la fibra? Bueno, la fibra es básicamente un carbohidrato que nosotros no podemos digerir, no podemos digerirlo, nuestro sistema digestivo no es capaz de hacer eso. ¿Ok? Pensemos, por ejemplo, en una vaca. Una vaca va y usted ve a esa vaca comiendo monte todo el día, ¿verdad? Y la vaca come monte. Y usted dice, ¿cómo es que una vaca comiendo monte es gorda? Bueno, pues resulta que el sistema digestivo de las vacas tiene un montón de enzimas y tiene un montón de procesos internos que hace que de ese monte él pueda sacar nutrientes y pueda engordar. Nosotros, por nuestro lado, ahora no tenemos ese tipo de enzimas y de procesos digestivos específicos para que eso ocurra. Entonces, lo que pasa en el intestino es que el intestino dice, esto yo no lo puedo consumir, no lo puedo absorber, no puedo hacer nada con esto, pues simplemente lo desecho, ¿no? Y cuando vamos al baño, pues por ahí se va todo eso. La fibra, aunque no tiene una función nutricional, sí tiene una función importante en el intestino y básicamente lo que hace la fibra es ayudar a que el tracto intestinal pueda tener un flujo constante, que no se atasque, ¿verdad? Que no se atasquen las heces ahí y pues estemos con problemas de estreñimiento. Entonces, por eso, cuando una persona está con problemas de estreñimiento, se le recomienda mucho aumentar el consumo de fibra, ¿verdad? Em, la desventaja de esto, ¿verdad? Es que pues a muy poca gente le gusta comer con tanta fibra, ¿verdad?
Pero bueno, hoy día hay opciones donde usted puede suplementar su alimentación con una buena fuente de fibra y eso le va a ayudar a que su intestino pueda estar funcionando mejor. Así que si usted por alguna razón está sufriendo de estreñimiento en estos momentos, déjeme decirle que necesita hacer algo por eso, ¿verdad? Aumentar su consumo de fibra y estos alimentos son necesarios, alimentos que le aporten fibra. Y bueno, ya si es un estreñimiento crónico, le recomiendo suplementarse también. Fuente de carbohidratos simples. Ok, los carbohidratos simples dijimos que son carbohidratos que se absorben mucho más rápidos a nivel intestinal. Y aquí entran todas las frutas, ¿no? Entonces, esto es importante porque mucha gente dice, ah, es que quiero comer más saludable, quiero comer saludable, así que bueno, hoy en la cena, voy a hacer una ensalada de fruta y con eso ceno y ya, comí ligero. Eh, Ligero a nivel intestinal, sí, ¿verdad? Pero a nivel metabólico no fue para nada ligero, porque básicamente usted lo que le dio fue un shot de glucosa a su cuerpo, que no va a necesitar porque usted en la noche se va a dormir, usted no va a hacer nada que requiera o que demande una gran cantidad de combustible en su cuerpo, así que pues imagínense, ¿no? Entonces, las frutas son fuentes de glucosa, son fuentes de carbohidratos simples. eh, no quiere decir con esto que usted va a decir, ah, entonces no como fruta, no, pues si se toma una Coca-Cola, le es mucho, mucho más sano que usted se coma una fruta, a que se tome una Coca-Cola, ¿verdad? Así que no es que le estoy diciendo que no coma fruta, solo que entienda qué nutrientes es lo que le aporta. Así que si usted, por ejemplo, llega un día y dice, no, pues fíjense que hermano, que yo en la mañana pues me comí, no sé, me comí un pan con café y en la tarde yo me comí bueno, comí mi almuerzo, pero después a media tarde me comí una dona con un café y una galleta. Entonces, no, pues me sentí mal y en la noche dije, no, pues como comí mucho carbohidrato en el día, entonces no, voy a comer algo ligero ahorita en la noche. Y va y se come un plato de fruta. Entonces no hizo nada porque todo el día fue puro carbohidrato. Entonces, pero ahora que usted está recibiendo esta clase, usted sabe, ¿verdad? Que aunque la fruta es natural y es deliciosa y es buena, ¿verdad? Porque también va a tener algún aporte por allá muy bajo, pero va a tener un aporte de ciertas vitaminas. eh, no es, no es, digamos, la opción ideal si usted quiere comer poco, pero nutritivo. Entonces, de comer poco pero nutritivo, mi recomendación va a ser siempre prefiera o dele prioridad a la proteína, ¿ok? Otros alimentos que entran en esta categoría, el plátano, la pera, fresa, naranja, manzana, la miel. Mucha gente dice, no, voy a comer más saludable, entonces ya no estoy comiendo azúcar, pero le echa miel a todo, ¿no? Pues la miel también le está aportando lo mismo que le aporta el azúcar. Y si es una miel, si no es una miel natural, sino que de paso es miel de esa que venden en el súper, peor todavía, porque eso es pura azúcar derretida ahí para que usted se lo coma. Entonces, ojo con eso. Y bueno, terminamos con la fuente de carbohidratos ultraprocesados. En esta fuente de carbohidratos ultraprocesados encontramos todo lo que tiene que ver con panadería, con cereales, galletas, pastelería, chuchería, bebidas azucaradas, carbonatadas, azúcar, papas fritas, dulces, harina, todo esto que literalmente ha sido un proceso por el que hemos pasado alimentos complejos como estos que están acá, ¿verdad? Los procesamos y los convertimos en esto. ¿Ok? Nos han vendido la idea, ¿verdad? De que es lo mismo. Nos han vendido la idea de que como, no sé, estas papas vienen de las papas que nosotros cosechamos, entonces, pues es natural, ¿no? Que viene de la papa. Pero no funciona así. Eh, y bueno, tenemos los dulces y todo esto. Ahora, esta fuente de carbohidratos, ya les expliqué que son una fuente de carbohidratos simple que tiene un impacto muy, pero muy fuerte a nivel metabólico con el tema del azúcar, ¿verdad? Así que mucho cuidado con esto, especialmente aquellos que somos padres, porque es increíble lo que le estamos haciendo a nuestros niños con la cantidad de azúcar que le estamos dando por todos lados, por todos lados. Entonces, estos son los alimentos que, de ser posible, ¿verdad? No le estoy diciendo que no los coma nunca o que si usted tiene la capacidad de hacerlo, tiene la fuerza de voluntad para nunca más en su vida consumir algo de esto,
pues créame que le va a hacer mucho más bien que otra cosa, ¿verdad? Pero, pues yo no soy extremista, yo también consumo de estos alimentos, pero sé cuándo hacerlo, cómo hacerlo, por qué hacerlo, ¿verdad? Y cuando yo sé que no es correcto, ¿verdad? Porque de repente estoy pasando por un tiempo donde tal vez la actividad física que yo estoy haciendo no es la a la que yo estoy acostumbrado y elementos como eso, o que tal vez me he descuidado o en otros tiempos de comida, entonces yo digo, bueno, pues sé en qué momento ponerle un límite a esto, pues. Entonces, eso, pues ser muy cuidadoso con esto, pero especialmente con nuestros niños. Nuestros niños, es increíble toda la fiesta que uno va de niños, la cantidad de dulces que hay, la cantidad de churros que hay, ¿verdad? Y no le estoy diciendo esto para que usted se sienta mal o se sienta juzgado por mí, que se lo estoy diciendo porque esto es importante para nosotros, esto es la vida de nuestros hijos. Nadie quiere ver a sus hijos a los 30 años con diabetes, nadie quiere ver a sus hijos a los 15 años con obesidad, nadie quiere ver a sus hijos enfermos a los 15 años porque simplemente los hemos alimentado mal. Entonces, se lo digo porque no por juicio, sino porque si esto le ayuda a usted a, 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 a comprender que usted tiene en sus manos la posibilidad de darle un futuro saludable a a sus hijos, evitando la exposición lo más posible a estos tipos de alimentos, pues entonces hágalo, porque yo sé que todos los padres queremos eso. Así que bueno, finalizo diciéndoles que todo esto que les acabo de mencionar es un rápido resumen de los grupos de alimentos. Obviamente hay mucha más información que podemos abordar. Espero que esto les pueda ayudar a ustedes para tener mayor conocimiento en esta área, que puedan profundizar. En mi caso tengo un ebook llamado Guía de Grupos de Alimentos. Él lo tengo disponible en digital, ¿verdad? Y le cuesta menos de lo que usted paga por una hamburguesa. Así que bueno, les voy a enviar el enlace ahí al grupo y si alguno está interesado en tenerlo, digamos, en PDF, ¿verdad? Con todo esto que le acabo de mostrar acá, pero con mucho más detalles, también con informaciones y recomendaciones adicionales ahí en esta guía, pues la voy a enviar ahí al grupo y por menos de lo que usted pagaría por un Red Bull, creo, o por menos lo que pagaría una hamburguesa, usted puede tener esta información que si usted la estudia cuidadosamente, si usted la estudia, se la aprende, se la memoriza y aprende se disciplina a identificar los grupos de alimentos, créame que su alimentación va a mejorar muchísimo. Y no porque necesite que alguien esté encima suyo diciéndole qué comer y no comer, sino porque ya usted va a saber lo que ese alimento le hace a su cuerpo, que le aporta, y usted es capaz de decidir si lo quiere o no lo quiere. ¿Y por qué esto es importante? Porque recuerden que una buena alimentación es la base para un metabolismo sano y para una vida sana. Así que si usted aprende a comer bien y a balancear sus comidas, va a disfrutar de mejor salud. Y como les digo, pues una buena alimentación es base para un metabolismo saludable, para un metabolismo sano. Y si usted está en ese proceso de querer realmente trabajar en su salud, de mejorar su metabolismo porque está sufriendo de sobrepeso, porque está sufriendo de incluso resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes, ya también entonces sepa que por acá seguimos a la orden con nuestro protocolo de restauración metabólica, donde incluimos alimentos funcionales específicos. Estos productos que usted ve acá no son medicamentos, no son medicinas, no es nada de eso. Es simplemente una opción nutricional que usted puede incluir en su alimentación para mejorarla. Todo lo que usted va a consumir acá en estos productos son nutrientes que ya yo le expliqué atrás. Son nutrientes que usted va a, a obtener a través de estos alimentos que usted ve acá. Entonces, imagínense, nosotros a nivel industrial hemos producido estos tipos de alimentos que llamamos nosotros alimentos, pero que no tienen ningún tipo de valor nutricional. Pero gracias a Dios también podemos usar la tecnología para bien. Y esta empresa llamada Fusion ha diseñado estos alimentos que son completamente naturales y que en vez de tener una carencia nutricional, más bien te aportan los nutrientes que nos aportan los alimentos, pero en forma mucho más concentrada. Así que básicamente lo que hacemos con esto es mejorar su alimentación. Pero ojo con esto, que esos productos no son mágicos, ¿verdad? No es que usted va a tomarse esos productos y ya, sino que lo que hacemos es justamente activar un protocolo de restauración metabólica en donde usted
puede contar con mi acompañamiento, con educación nutricional y vamos a hacer una intervención sistémica en su cuerpo para que usted pueda justamente consolidar nuevos patrones de vida que le aseguren resultados permanentes en su salud.